Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Íñigo Montoya Diego Andrés y estoy para comenzar la lectura de la tarea número 9, que es el control de flujo. Dice describir los diagramas de flujo, grafos de estado, operación y elementos de las funciones y estructuras del LabVIEW, como el select, case, sequence y los elementos que integran una máquina de estados en el LabVIEW. Bueno, empezando por el select, esta función regresa el valor cableado a la ventana T o a la entrada F. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues según el valor de S, en caso de ser verdadero, esta función manda una señal con el valor conectado a T, o en caso de ser falso, sucede lo mismo, pero ahora devuelve el valor conectado a F, es decir, manda señal, regresa. En el diagrama es un triángulo acostado, en el cual dentro del triángulo tiene tres conexiones. Esas tres conexiones van hacia en la parte de afuera, que vendrían siendo las entradas de nuestro select, que el cual es T, S y F. En el caso de que sea de S, es en caso de ser verdadero. Está mandando la señal a un valor de T conectado a T. Pero en caso de que sea falso, como se había mencionado, sucede lo mismo, pero ahora devuelve el valor conectado a F. Ok, entonces en el diagrama de flujo va dentro del inicio y el sí o no cumple con la condición. En caso de que cumple, se ejecuta en el caso 1, ejecución 1, o A o C, o como le nombren ustedes. En caso de que no se cumpla, se manda a otro estado y se repite el ciclo. ¿Ok? Entonces, ahora el case contiene uno o más subdiagramas o casos, los cuales uno de ellos se ejecuta cuando se ejecuta la estructura, es decir, el valor conectado al selector de casos. Es el que indica cuál caso será el que se ejecute. El selector de casos, lo habíamos hablado anteriormente, es aquel que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, o caso 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, con diferentes nombres. Entonces, el selector de casos es el que está, de cuenta, está la estructura del subdiagrama de casos, pero arriba está un rectángulo grande que dice caso 1 o true, false, 0, 1, ¿ok? Es el caso que nosotros queramos darle. Muy bien, se comporta por tres partes, que es el selector de casos, el subdiagrama de estados, subdiagrama de casos, y el selector de casos, que va a ser el que va a estar conectado como nuestra entrada, ¿vale? Muy bien, ahora las etiquetas, bueno, muestran los valores para lo que se ejecuta en caso asociado. Bien, entonces, el subdiagrama de caso es el que contiene el código que se ejecuta dentro del valor, está conectado al selector de casos. Ya les habíamos mencionado cuál es el selector de casos, como un signo de interrogación, y coincide con el valor que aparece en la etiqueta del selector. Bien, entonces, el selector selecciona un caso a ejecutar en función del valor de los datos de entrada. El diagrama de flujo de casos sería inicio, nuestro rombo, en el cual ahí va a estar nuestra entrada, y van a estar diferentes casos, caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Supongamos que en el primer caso se cumple la instrucción 1 y 2. Va, ok, pasamos al caso 2, se cumple la instrucción 2, 3. Vamos al caso 4, se cumple la condición 5, 6. Vamos al caso 3, se cumple la condición 7 y 8. Y bien, cuando se cumplen todas las condiciones se llega a una buena conclusión, que vendría siendo el fin de nuestro programa. Y bueno, eso sería todo de mi parte y muchísimas gracias. Hasta luego.